Temática presenta al estilo emprendedor. Muy bien, amigos, muy buenos días tengan todos ustedes en este programa número 2 de este año 2021, Estilo Emprendedor. Les doy la más cordial bienvenida a este programa número 1 para los emprendedores. Estamos encantados de estar con ustedes a través de la radio y llevar por supuesto los mejores contenidos de emprendimiento, de historias de éxito, de hondureños que sudan la camisa día con día y por supuesto en este mundo para poder compartir y para poder duplicarse y marcar, dejar una marca en la vida de los demás. Definitivamente es necesario compartir esas ideas, esos consejos de nuestros invitados, que precisamente eso es lo que generan un aporte para la creación de valor y el desarrollo de sus vidas, de su emprendimiento, de reflexiones y por supuesto de pasar a la acción en todos estos temas de emprendimiento. Este programa precisamente se caracteriza por traer a los mejores invitados y hoy no es la excepción. Hoy tenemos con nosotros un invitado que nos estará hablando de la educación virtual, de esa cosa que nos agarró por sorpresa el año pasado y que hay muchísima tela que cortar en términos de la buena onda, es decir, en términos constructivos y proactivos y positivos. Es un tema muy relevante, dado que en nuestro país y en el mundo entero todavía estamos tomando medidas de protección frente al COVID-19 y hoy en Estilo Emprendedor te vamos a traer los mejores consejos para poder potenciar esa educación virtual, por supuesto a través de los canales de Radio América y su señal en internet radioamerica.hn, así como también por Facebook, por nuestra página de Facebook, y por supuesto puedes utilizar, escuchar y bueno, cortar si querés los contenidos que colocamos en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Pues bueno, muy pocas veces, ¿verdad, Cristian? Solicitamos un like, pero si le das un like allí, pues no estaría mal, ¿verdad? Es decir, pero el mejor like que hay es que emprendas y que este programa y que esta casa de radio te permita, pues eso, ¿verdad? Destruir esos paradigmas y enfrentarte a nuevos retos y a nuevos desafíos en este año 2021. Y por supuesto, puedes compartir todos nuestros contenidos, no tienen derecho, bueno, de alguna manera, si lo puedes compartir y utilizar, únicamente colocas la referencia ahí, que lo escuchaste, lo vistes, lo compartiste, lo reflexionaste a través de Estilo Emprendedor. Muy buen día, Cristian, ¿cómo estás? Muy buen día, Henry, muy buen día y muchas gracias por esa introducción muy animada. La verdad es que ese tipo de ánimos que nosotros necesitamos en este país, Henry, para poder salir adelante. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas que están sintonizando la señal de Radio América 94.5 FM Tegucigalpa, 99.3 San Pedro Sula. Es un placer para nosotros estarle llevando a ustedes una edición más del programa número uno en el corazón de los emprendedores, Henry, porque estamos en el número uno en el corazón de todos los emprendedores hondureños y también en aquellos que nos escuchan a través de la señal de Radio América en internet, www.radioamerica.hn. Y es que nosotros, Henry, nos caracterizamos por traer invitados, como dijiste, invitados de calidad, invitados que traen temas sumamente relevantes, importantes, que son trascendentales para la vida de los emprendedores y los emprendimientos, Henry. Totalmente. En este caso tenemos la oportunidad de conocer las experiencias, ideas y consejos, como decías, por parte de estos expertos que comparten con nosotros estos momentos en la emprendevista de cada domingo. Totalmente, y ahora mismo les invito a que se contacten con este programa. 3302-7344 es el número de WhatsApp al cual pueden pues comunicarse, hacer sus preguntas, sus recomendaciones, a estar pilas con este tema bueno, que es parte también de la transformación digital. Ya nos va a hablar Víctor sobre este tema. Pero antes que comencemos con esta platicona, porque
hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Quiero comentarles que Estilo Emprendedor y Sube Latinoamérica hemos desarrollado una alianza que beneficia a todos los emprendedores a nivel nacional. Así que pongan mucho ojo. Los emprendedores de cualquier tamaño pueden comunicarse a este número, al 33 02 7344. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente una alianza que nos permite compartir y desarrollar una herramienta tecnológica para los emprendedores, para que puedan desarrollar su sitio web, para que puedan hacer la promoción de sus productos, pero lo más importante es que para que puedan hacer sus pagos electrónicos y sus pagos digitales, puedan gestionarlos dentro de esta plataforma. Ya poco a poco les vamos a ir compartiendo, paso a paso, les vamos a ir compartiendo más contenido sobre este tema, pero lo más interesante es que esta alianza fue desarrollada pues también con el apoyo de un proyecto de la Embajada de los Estados Unidos, a través de Sube Latinoamérica, Estilo Emprendedor, y esta casa de radio para todos los emprendedores que son digitales ya en este momento o quieren serlo y no saben cómo comenzar, no saben por dónde comenzar. Es más, no saben, pues tienen muy poco conocimiento informático. Nosotros desde Estilo Emprendedor les vamos a guiar paso a paso para que sus emprendimientos estén presentes en esa palestra digital que hoy día conocemos como Internet, y que por supuesto nos aumentan los mercados, nos disminuyen los costos y muchos otros beneficios. Así que pongan ojo a esta oportunidad, contáctense que nosotros les damos el apoyo necesario, el apoyo completo. 3302-7344. Este es el WhatsApp del programa Estilo Emprendedor, que hoy precisamente se engalana en tener a este invitadazo tremendo, porque nosotros deberíamos hacer un pequeño, como una serie completa con Víctor Padilla, que es precisamente facilitador virtual y director creativo de Vara Creativa. Él es también capacitador, es especialista en docencia virtual y design thinking, que de ese tema quiero también consumir un poco más. Y además, Víctor Padilla nos hablará sobre cómo poder realizar una clase con taller virtual y los nuevos retos que la educación virtual tiene para este 2021. Muy buen día, Víctor. Henry, muy buenos días. Cristian también, y a todos las personas, los amigos que están por medio de Radio América o en las redes sociales. Realmente pues le damos la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Gracias por sus palabras, la verdad. Y nosotros también, yo me siento muy honrado de estar en este segundo programa del año aquí de Estilo Emprendedor, para hablar precisamente, como usted lo decía al inicio, de un tema que más allá de haberse vuelto una moda, ya es prácticamente una realidad en nuestro país, ¿verdad? Que como usted decía al inicio, y en el buen catracho, ¿verdad? Nos agarró como que en curva esto, llegamos al 2021 y esto sigue. Entonces, precisamente hay nuevos retos en los cuales pues la educación de nuestro país tiene que enfrentarse, y pues vamos a platicar con todo gusto durante este tiempo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues no, gracias a usted también. De hecho, quiero comentarles, para hacer un poco de nexo o de relación con el primer programa de Estilo Emprendedor, que fue obviamente 3 de enero, si mal no recuerdo, si fue el 3 de enero, y que nos hablaba el pastor Edwin Cárcamo. Nos compartió sobre cómo iniciar este 2021. Nos habló precisamente que los emprendedores debemos colocar, primero agradecer a Dios y después colocar nuestros proyectos en las manos de Él. También nos habló sobre generar valor en las otras personas, que era muy importante, y por supuesto apoyarnos en un plan táctico con metas específicas y cortas, el cual nos permitía, digamos, movernos y readecuar nuestra estrategia a través de ese plan táctico de corta duración, lo que en algunas áreas profesionales lo llamamos como sprints, o yo no sé cómo se llama, cómo se dice esto en español, pero son como pequeños ciclos, ¿verdad?, de alcance que precisamente tenemos que y podemos implementar. Eso es lo que nos hablábamos en el programa, el primer programa del 2021. Hoy vamos a hablar sobre este tema se está recibiendo educación virtual, mi querido Víctor,
pero es virtual porque tenemos internet, porque tenemos una conexión, porque hay una computadora, porque hay un maestro en un lado y hay varios chicos, o habemos varios estudiantes en el otro. Yo continúo estudiando. ¿O qué es la educación virtual para empezar? Excelente. Definitivamente es bien importante porque el año 2020 mucho se habló de educación virtual, pero a veces yo sentía que sinceramente sin tener el concepto claro, ¿verdad? Los medios, Sí. el Estado mismo que se dio de educación virtual, pero en sí, ¿qué es? La educación virtual sencillamente es compartir una serie de recursos por medios tecnológicos que a veces no necesariamente tiene que ser solo por internet, puede ser sencillamente desde un celular, desde mensajes de texto, dispositivos físicos, todo eso. Pero si ya le añadimos la parte virtual, sí ya estamos hablando de compartir recursos, de compartir experiencias, tanto del docente al alumno y juntamente con los padres de familia. Por ejemplo, en el caso de la educación prebásica, básica, es justamente el elemento fundamental, ¿verdad? En términos, por ejemplo, internacionales, hay bastantes modelos. Por ejemplo, está el B-Learning, que el B-Learning muestra, pues, por ejemplo, lo que es la interacción, que muchas instituciones probablemente lo hicieron, ¿verdad? Utilizan este tipo de plataformas en los cuales mediante una cámara, mediante una plataforma comparten. Otros fue e-learning, que por ejemplo muchos encasillan el término e-learning en eso mismo. E-learning es básicamente compartir recursos, pero no necesariamente a veces genera un aprendizaje. ¿Por qué? Porque el alumno todavía genera cierta dependencia del maestro. ¿Y cuál fue de repente el reclamo de muchos padres de familia en nuestro país? Que el docente no estaba, que el docente no contesta a veces los teléfonos. Y resulta que también, yo siempre lo digo, ¿verdad? No todos fueron responsables. O sea, en algún momento se ha dicho, se ha tildado que el docente fue el que no era culpable. A nosotros por lo menos nos tenemos fe de que no cientos, miles de docentes hicieron su gran esfuerzo. Probablemente muchos no, y a veces por la falta de conocimiento. Sí. De repente la instrucción que se dio era, por ejemplo, utilice su WhatsApp, haga grupos y mande tareas y que los alumnos lo envíen por ahí. Eso era e-learning, pero no necesariamente podía generar aprendizaje. Tenemos también lo que es el mobile learning, que es exclusivamente, como estaba mencionando ahorita, utilizar solamente celulares. Eso es una manera de educar. El asunto es, Cristian, Henry, a todos los que nos están escuchando, que según los grupos objetivos que se manejen de estudiantes, es que vamos a aplicar un determinado modelo, una determinada metodología. Lastimosamente, todo el mundo quería, por ejemplo, B-Learning, es decir, estar conectados. De repente podía ser, pero aceptémoslo. Nuestro país, la infraestructura, muchos jóvenes, niños en zonas de alto riesgo, tuvimos pues la cuestión de la pandemia el año pasado. Entonces, por ejemplo, esa accesibilidad de conectividad no se dio. Pero no quiere decir que muchos maestros y muchos alumnos no participaron del proceso. Ahora, como yo siempre digo, una cosa es dejar tareas y otra cosa es generar aprendizaje. Total. Otra cosa es estar delegando algo y otra cosa es la aplicación. Y ahí es donde de repente pues fue que hubo bastante, lo voy a decir así, pues estar bastante como que la pata de la mesa estaba floja. Entonces ahí fue donde hubo los problemas. Pero la educación virtual, como les menciono, es un abanico de varias técnicas, de varias metodologías, que no podemos encasillar una a un determinado alumno. Muy buen punto. Y es que también, ¿verdad? No se puede comenzar de cero a tener una educación virtual de alto perfil, porque inclusive, por ejemplo, para esta transmisión, uno tiene que saber, por ejemplo, qué aplicaciones tiene abiertas, qué es lo que está consumiendo, por ejemplo, si hablamos de cuestiones técnicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está consumiendo el ancho de banda del internet? ¿Cuánta gente está conectada a la red? Por allí cosas que ni siquiera tienen que ver con educación meramente virtual, ¿verdad? Sí, no digamos otros aspectos, ¿verdad? Y es que fíjense algo también. Esto pues de repente no es un término de Víctor Padilla ni de Vara Creativa, sino a nivel internacional. A partir ya del 2000, no voy a decir del 2020, lo que pasa es que el 2020 empezó a dar más auge. A nivel, los grandes expertos de esto a nivel internacional, prácticamente ya el término ni siquiera es educación virtual, sino facilitación. ¿Por qué? Sí, claro. Porque el docente ya no es
solamente un docente, tiene que ser un facilitador. Y como bien lo decía usted, Henry, el docente ya no solamente es que se va a poner frente a una cámara o enviar por celular, sino que tiene que saber aspectos técnicos. Usted lo decía, saber cómo manejar el ancho de banda, cómo, por ejemplo, hacer más óptimo su dispositivo, saber cómo manejar todo eso, hacer un correo electrónico. Han habido padres de familia que no saben hacer correos electrónicos y por ende, y muchos maestros, tal vez usted que nos está escuchando dirá, pero es que yo tampoco sabía, y probablemente usted no fue culpable, o mejor dicho, responsable hasta cierto punto de lo que ocurrió el año pasado, pero precisamente por eso estamos hoy, para que esto cambie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No podemos sencillamente arrancar de una todo. Eso va arrancando por fases, empezando pues por el maestro, luego con los padres, luego con el alumno, con la institución. Es decir, es una serie de actores que participan de eso, que pues ahí cuando usted me dijo, tenemos una aplicación, precisamente una herramienta para conocer un poquito también de la opinión de las personas respecto a este tema. Excelente, excelente. Sí, bastante interesante lo que nos está comentando nuestro amigo Víctor. Señalaba hace poco Henry y Víctor que hay una prácticamente segmentación de una población que recibe educación en línea y que hay particularidades que hay que tomar en cuenta, que son muy importantes. Me gustaría que habláramos un poco, Víctor, sobre este tema, dado que nosotros tenemos una audiencia bastante variada. Estoy bastante seguro que en este momento nos están escuchando maestros, instructores, todo tipo de pedagogos. Vamos a ver este tema, Víctor, de los grupos que existen, es decir, qué cosas son relevantes diferenciar entre grupos, qué tipo de grupos existen y cuáles son las particularidades que deben de tomarse en cuenta para tener una educación en línea efectiva. Excelente. Por ejemplo, nosotros asesoramos a lo que son los docentes que existen en las instituciones, y de las primeras cosas que les decimos es que tiene que haber un inventario digital de recursos que no necesariamente tiene que ser referente al equipo. Es decir, ¿qué clase de conocimiento es la que hay en la institución? ¿Tienen un maestro especializado en el área o tienen tantos? Es decir, ¿cómo está? Entonces se hace una evaluación de conocimientos, por ejemplo, de programas, de aplicaciones previas. Segundo, ok, ¿qué clase de equipo tenemos? ¿Qué es hasta cuándo nos da? Bueno, a veces, por ejemplo, en el sistema público, por ejemplo, tal vez no va a haber un laboratorio con determinado equipo. Ok, tenemos tanto o sencillamente no tenemos. Luego, venir y decirle a mi equipo de maestros, ok, dado que estuvieron en casa, ¿verdad? Muchos, aunque yo sé que, y yo es algo que admiro mucho, la gran labor que los maestros hicieron de moverse, ¿verdad? Y arriesgarse aún su propia vida para facilitar, pero muchos maestros no contaban ni siquiera con el equipo y hacían grandes esfuerzos. Entonces, una vez que hacemos eso, Cristian, vamos ahora con los alumnos. Grupos objetivos. ¿Qué son los grupos objetivos? Definimos cómo son. Ok, venimos y decimos, estos estudiantes, voy a poner ejemplos prácticos. Ok, tiene computadora y tiene celular, tiene internet permanente. Ok, aquí va. ¿Puede conectarse todos los días? No. ¿Por qué? Porque tal vez el papá y la mamá hacían teletrabajo y solo tienen una computadora en la casa. Entonces, ok. ¿Cuántos días puede conectarse? 1, 2, 3 veces por semana. Ok. Luego, no tiene computadora, solo tiene celular. Ok. ¿Tiene internet permanente? No. Solo, como muchos papás en Honduras, comprando paquetes, tal vez diarios o semanales. No. La economía. Yo sé que a veces es un tema bastante personal, pero yo creo, porque yo sé que hay papás y mamás también escuchando, que se tiene que hacer. Pues, por ejemplo, se tuvo que haber dicho, o se tiene hacer como un pequeño estudio socioeconómico más allá de conocer interioridades personales, y no que sencillamente decir, hablar con el papá o con el estudiante, ¿tiene trabajo actualmente? No, fíjese que no. ¿Cuántas veces puede el niño o el joven conectarse a la semana? Tantas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos armando grupos y, por decir algo, van a haber unos que van a poder, un ejemplo, de lunes a viernes, durante el horario que estipulen, cuentan con ambos dispositivos, no hay problema. Otros que, por ejemplo, solo van a poder a ciertas horas porque tal vez en casa la mamá, el papá
trabajan, tienen hermanos en grados superiores, universitarios, por ejemplo, y solo hay una computadora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y tenemos otro grupo que definitivamente no tienen acceso a nada. Ahí, pues obviamente ya la educación virtual, ya digamos, va casi como de salida. Pero, por ejemplo, se hacen primero esos grupos objetivos dependiendo la necesidad, dependiendo los horarios, porque esa es otra cosa. Los horarios de clase no pueden ser de la misma manera. Nosotros sabíamos que a veces habían instituciones que manejaban el mismo horario de forma presencial, por ejemplo, de 7 a 3 de la tarde. Claro. Nunca es lo mismo estar sentado y muchos, el argumento, y vuelvo a repetir, ¿verdad? La intención no es atacar o señalar, no, sino que porque a todos nos pasó, probablemente usted que está escuchando dijo, es cierto, fíjese que nosotros así lo hicimos. Por ejemplo, no es lo mismo tener a alguien aquí sentado 1 hora, 2 horas, que 7 horas, aunque estén en casa. No, pero es que de todas maneras los jóvenes y los niños están en clase. No, los horarios se cambian. Entonces, según los horarios se hacen los grupos objetivos. Entonces dije, ok, por ejemplo, a nosotros maestros nos decían, fíjense que hay papás, Víctor, que en la mañana trabajan, es obligatorio. Entonces, obviamente, el papá, el jefe de familia, entre que el niño esté en clases y su trabajo, que es el que le va a sostener, ¿qué es lo que hacían? Le mandaban un mensaje o se comunicaban con el maestro, maestra, fíjese que fulanito no va a poder estar porque es mi trabajo y yo dependo de mi trabajo y de eso vivimos. Entonces, ese es el modelo que se tiene que establecer primero antes de lanzarnos de un solo, pues, Zoom, Google Meet, WhatsApp, no. Investiguemos primero cuál es la realidad de los papás. Y ahí es donde van los grupos objetivos. Insisto, van a haber unos que ese sería el gran sueño de Honduras, que toda la niñez, todos los jóvenes tuvieran accesibilidad, pero no es cierto, no lo tienen y probablemente no lo vayan a tener tampoco este 2021, pero no quiere decir que no puedan ir avanzando y aplicando otro tipo de metodologías. Buen punto ese. Me gusta, Víctor, y es que también, creo que hace como 15 años, si no es así me corrige Cristian, ¿cómo te digo? El saldo de celular es parte de los productos de la canasta básicas que hacen de investigación de precios o todos los meses el Banco Central. Es así, ¿verdad, Cristian? Perfecto, es parte de los servicios que forman, valga la redundancia, parte de la canasta de consumo. La medición del índice de precios al consumidor. Sí, entonces, bueno, ese es sumamente interesante. Y esa investigación, Víctor, sin duda le toca de repente a un maestro que está enfocado en el tema de transmitir y compartir su conocimiento, ¿verdad? Es decir, bueno, dejarle todo, digamos, a las altas autoridades es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, sí, claro. si estamos enamorados de poder... de dar clases, básicamente eso. Si estamos enamorados de compartir nuestras experiencias, sin duda alguna vamos a hacer ese tipo de valor agregado investigando, oye, bueno, qué tipo de padres tengo yo en mi aula de clase. Yo siempre le decía a los grupos de WhatsApp donde formábamos parte con los padres de la escuela de mi hija, que al final los padres somos los que estamos en el aula de alguna manera, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, somos los que también escuchamos a nuestros hijos, qué es lo que comparten entre ellos, cuáles son los grupos que se organizan, las tribus, y estamos metidos, estamos de una u otra manera metidos en el aula de clases. Entonces, imagínense que si de forma presencial estamos metidos en el aula de clase, ¿cómo no lo estaríamos de manera virtual cuando miramos que nuestro hijo está a la par, ¿verdad?, haciendo sus responsabilidades y nosotros estamos al otro lado allí, resolviendo situaciones del día a día laboral y demás? Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro, me llama la atención esto que usted menciona. Claro, logiquísimo, o sea, súper lógico que el impacto, la penetración de la cultura digital en nuestro país tiene muchísima tela que cortar. Ya lo hablábamos el año pasado, ¿no es así? En el último programa del año, Cristian, con el doctor Calix, sobre que de alguna manera, definitivamente, es responsabilidad de cada uno de nosotros hacernos de poder abrirnos a la transformación digital.
por A, por B o por C, nadie, ni el gobierno ni la empresa privada, absolutamente nadie va a estar, digamos, interesado en que, en que seamos abiertos a la transformación digital y podamos mirar las oportunidades de negocios que hay, excepto la alianza de Sube y Estilo Emprendedor, claro, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que como que es también responsabilidad de nosotros, ¿no? Capacitarnos, educarnos. De hecho, déjenme comentarles que para poder transmitir el programa de hoy, tuve que revisar un par de contenidos ahí sobre fotogramas, sobre cómo hacer para que la transmisión no fallara. Y estamos en plena y permanente investigación con Cristian. Entonces, eso por un lado también es importante. Ahora, que no nos vamos a volver expertos porque quizás no es nuestro negocio, digamos, este tema de transmisiones, que nuestro hijo, que no sé qué, que mira, que ponete a programar y que vamos a sacar un máster en esa vaina, pero sin duda es parte, digamos, si lo hablamos desde el punto de vista de los padres, de las responsabilidades y de los conocimientos que nosotros como padres tenemos que pues escarbar para poder apoyar a nuestros hijos. Porque, hombre, imagínense que un padre, Cristian, imagínate que le dice, bueno, mire, mijito, agarre la computadora y póngase a trabajar allí. Y claro, dicen que las generaciones más jóvenes ya vienen con el chip integrado. Pero puede que traigan el chip integrado, ¿verdad? Pero digamos que las generaciones más maduras, como las de nosotros, traen ese elemento ético, por ejemplo. Traemos ese elemento de perspicacia y por supuesto que los años de alguna manera no pasan en vano y te enseñan a medio entender y sobre todo a comprender que algunos contenidos posiblemente que en internet hay de todo, ¿verdad? Pero si hablamos de educación específicamente, que algunos contenidos no son, digamos, en ese momento presuntos o adecuados para determinadas educaciones, para determinadas edades. Pero bueno, el punto es ese. Hace un ratito me vinieron contestando una llamada a la gente que nos está viendo por Facebook Live. Gracias. Pero estaba hablando Pablo Cruz, ya se contactó con nosotros porque pues él tiene un emprendimiento, una idea de emprendimiento y nosotros le vamos a ayudar desde Estilo Emprendedor. 33 02 7344 para que ustedes llamen, compartan, escriban al WhatsApp. Den sugerencias inclusive de emprendedores en sus comunidades que pudieran ser invitados a este programa. Esto pues gracias a todo el esfuerzo que hace este grupo radial Radio América. Cristian. Henry, completamente de acuerdo con todo lo que mencionabas antes y aprovecho en este momento para felicitar el trabajo bastante efectivo, un trabajo muy importante que realizan Eduardo Archaga en controles de esta casa de radio, de Radio América, la primera casa radial de Honduras, la más grande de Honduras, así también a Edgardo Cruz, Henry. Sin duda. Edgardo Cruz, pues sería imposible tener un contenido actualizado en las redes sociales, así que muchas gracias también al trabajo que realiza Edgardo Cruz totalmente. en este tema. Totalmente. Henry, estabas valorando, estabas haciendo una reflexión a la vez sobre esta importancia de las herramientas hoy día en el trabajo de las personas, dada esta condición que se nos presentó en 2020, ya muy conocida por todo el mundo, el COVID-19, prácticamente nos obliga a replantearnos para 2021. Y en este sentido, Henry, prácticamente con experiencia que tuvimos en el 2020, creo que nosotros podemos iniciar en el 2021 con pie derecho, es decir, organizarnos mejor, poder hacer una adecuada selección y evaluación de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, y para ello el día de hoy pues tenemos a un especialista en estos temas, a Víctor Padilla, y en ese sentido le pregunto a Víctor, ¿cuáles son las herramientas que hoy día dispone un instructor, un pedagogo, para que pueda organizar debidamente sus contenidos y poderlo llevar a sus educandos? Muy bien. Por ejemplo, la cuestión de las herramientas es bastante amplia también, porque hay clasificación. Por ejemplo, está la clasificación, las LMS, que son, por ejemplo, Learning Management System, lo que hablamos, lo que es plataformas. Por ejemplo,
las más conocidas y que es gratuita, por ejemplo, la famosa Google Classroom, la que se utiliza, por ejemplo, el gran gigante informático Google, el Microsoft Teams, por ejemplo, que es de Microsoft, y así hay varias. Por ejemplo, puedo mencionar ahorita Edmodo, que es, por ejemplo, tiene una interfase bastante similar a lo que son lo que es lo de las redes sociales. O sea, hay una cantidad de ventajas. Seesaw, por ejemplo, es otra plataforma. Canvas con ese, porque hay una plataforma de diseño que se llama Canva, ¿verdad? Sí. Pero esta es con ese. Luego, pues hay herramientas, por ejemplo, que son, por ejemplo, para gamificación, es decir, la importancia de introducir las características de los juegos. Por ejemplo, Genially, tenemos Nearpod, entre las más famosas, las más populares. En las herramientas de mensajería, que obviamente no podemos obviar, ¿verdad? El WhatsApp. Y ahorita, pues, que se ha estado dando un gran auge en cuanto a Telegram, ¿verdad? La gente dice, ¿qué está poniendo de moda? De hecho, Telegram ya tiene 9 años. Yo la uso desde hace 6 años, Telegram, y es buenísima. En lo particular, nosotros la utilizamos bastante. Pues hay herramientas, por ejemplo, para planificadores, Wakelet, Padlet, que es para hacer planificadores digitales. Tenemos para hacer, por ejemplo, portafolios digitales como Google Sites. Tenemos también una serie de herramientas de diseño, pues, por ejemplo, Canva, Creo, que es para generar contenidos digitales, videos, ¿verdad? Henry hablaba acerca del involucramiento de los padres, y es que los padres, Henry y Cristian, se han vuelto diseñadores gráficos, se han vuelto camarógrafos, se han vuelto fotógrafos, porque de repente los maestros les piden eso, que manden una foto, manden un video del niño, entonces, o un arte, entonces, y los padres les ha obligado. Yo creo que esto de la educación virtual ha venido a ser, como quien dice, nos dieron un gran empujón, como cuando compartíamos en una piscina y que de la nada nos daban el empujón y estábamos en la piscina. Yo creo que esto así ha sido. Entonces, las herramientas, Cristian, también van de acuerdo, volviendo a lo que hablábamos anteriormente, a los grupos objetivos, ¿verdad? Ver de qué manera se pueden hacer, y sobre todo si hay herramientas sincrónicas y asincrónicas. Es decir, las herramientas sincrónicas van a ser esas que solo podemos utilizar, por ejemplo, estando en vivo como ahorita. Hay otras que, por ejemplo, son asincrónicas. Slido, por ejemplo, es una herramienta muy buena que es asincrónica. Es decir, si un estudiante no pudo ingresar esta semana por XY problema, porque recordemos que el 2020, así como estaba el núcleo familiar una semana bien, esa semana tal vez el papá, la mamá, el hermano fue diagnosticado positivo de COVID, la cuestión cambió, porque esa es otra cosa que tenemos que ver, que lo vamos a ir hablando también, la cuestión, porque habíamos dicho que íbamos a hablar acerca de qué actitudes se debe de tener, pero siempre contestando la pregunta tuya, Cristian, hay, como les digo, diversas herramientas que se pueden utilizar. Pero las herramientas, yo le quiero decir, vienen a complementar el trabajo que el maestro hace. Pues mucho se habla de que hay que conocer herramientas, pero volvemos a lo mismo. Si el estudiante tal vez no tiene una computadora para aplicar XY herramienta, que el requerimiento es más amplio, ¿de qué va a servir? Pues el estudiante y el padre se frustran, hasta el mismo docente también. Entonces todo va de acuerdo a un juego de poder planificar grupos objetivos. Vamos ahorita como que en una escala, ¿verdad? Ok, ya definimos los recursos de la institución, qué es lo que tenemos, qué es lo que contamos, qué clase de capacitación técnica, virtual, pedagógica tienen los docentes. Segundo, vámonos a los estudiantes y a los padres. ¿Cómo está su situación? Ok, dependiendo de esto y del tema que tienen, vamos a definir las herramientas. Vamos a definir qué plataforma vamos a utilizar, donde van a poder subir sus tareas, donde van a poder compartir información, qué cosas vamos a poder hacer en vivo, qué cosas ellos no necesariamente las van a aplicar dentro del tiempo del aula virtual, sino que la pueden hacer, por ejemplo, el fin de semana, una semana después, al día siguiente. Entonces, esas son varias de las que podemos aplicar. Entonces, no sé, mi estimado, si hacemos entonces ya de la práctica. Estamos hablando ahorita de herramientas virtuales. Entonces, miren, vamos a hacer una práctica. Si tal vez usted me ayuda, Henry, ahí compartiendo, ¿verdad? En la página de Estilo, el link y el enlace que les di, que les compartí. Vamos a hacer algo. Junto con el código, ¿verdad? Sí, correcto. Si usted está en lo que es viéndonos ahí por el Facebook, vamos a compartir ahí un enlace que dice menti.com. No crea que es de mentira, ¿verdad? Sino así se llama la herramienta, ¿verdad? Casualidad. Menti.com. Puede hacerlo desde su celular.
Es decir, y usted dirá, pero yo lo estoy escuchando por la radio, pero si tiene su celular a mano, ingrese a su navegador, ingrese el enlace menti.com y pues ahí va a aparecer un código. ¿Qué código va a ser? Pues si usted solamente está escuchándonos por la radio, para que anote 79 27 27 7. Lo volvemos a repetir. 79 27 27 7. Entonces, usted ahí le va a aparecer unas preguntas que dice, ¿qué ha sido lo más difícil de las clases virtuales? Entonces, si usted está ahí ya, empiece a contestar. Conteste la pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil de las clases virtuales? ¿Por qué? Porque algo que tenemos que hacer en los ambientes virtuales es primero ir generando empatía, es decir, no nos podemos ir de una a la tarea, a dejar clases, a evaluación, por ejemplo. Ese es otro tema bien delicado, Henry y Cristian, que se dio durante 2020. ¿Cómo evaluar? ¿Verdad? Que eso a veces sería casi otro programa, hablar de cómo evaluar, pero más o menos tiene que ver con lo que hemos estado hablando, cómo es la realidad del padre. Claro, van a ver lastimosamente, como decimos en Honduras, estudiantes pues que son un poco pícaros y a veces sus padres les cotejan ciertas cosas, pero lo importante es poder ir avanzando en el proceso y poder ir definiendo algunas actitudes que se vayan dando, pues. Entonces, por ejemplo, las personas que ya metieron el código, pues vamos a ir ahí leyendo las respuestas en la pantalla. Vamos a ir leyendo las respuestas en las pantallas para que puedan también de igual manera poder darnos a conocer. ¿Por qué? Porque algo que la educación y la facilitación virtual tiene que tener es interacción. La queja de muchos padres era que el maestro solo tareas por WhatsApp y ni siquiera nunca un hola ni un audio se le dio. Claro, yo sé que muchos hicieron lo contrario, fueron muy creativos, muy diligentes, muy responsables, pero lo tenemos que decir, pues fueron muchos que tal vez se acomodaron. Nosotros a veces teníamos docentes que decían, no, si yo estoy esperando que esto termine ya en febrero, volver a la normalidad. Sabemos que hay muchos docentes que anhela, quiere volver a su aula, vivir la experiencia, pero obviamente la realidad es más que obvia, ¿verdad? Empezamos el año nuevo, siguiendo con esto de la pandemia, de los contagios y la educación virtual, pues en lo particular creo que ha llegado para quedarse. Entonces, pueden ir contestando, pueden ir haciendo ahí la pregunta, pueden contestarla para que podamos ir conociendo algunas opiniones que la gente tiene. Muy bien. Algunas opiniones que la gente tiene. Recuerden, Menti, menti.com, ahí van a colocar un código y el código es 7927277. Este es una especie de sitio como para hacer consultas o algo por el estilo, por lo esta herramienta la pueden utilizar, por ejemplo, para ir conociendo, por ejemplo, la opinión, el conocimiento previo respecto a una temática. Muy bien, muy bien. Bueno, quiero aprovechar mientras la gente que nos mira o que nos escucha está colocando sus respuestas en esta herramienta, quiero aprovechar a saludar a dos personas pues muy queridas de este programa, que es el señor Aris Matamoros, que hoy está en los controles allí de las redes sociales. Muchísimas gracias, Aris. Es tremendo ese hombre para generar contenidos para los canales digitales del Grupo América. Y también al señor Plutarco Hernández, que pues también está colaborando ahí siempre con la Poderosa. Y un saludo también a su familia hasta La Paz. Muchísimas gracias, Plutarco. Espero verlo pronto, esperamos vernos todos pronto y darnos un abrazo sin COVID. Pero por lo pronto hay que precisamente mantener la distancia y hay que tomar las medidas de prevención para dicha situación. Ya yo creo que todos en nuestro país hemos tenido pues noticias de familiares o amigos que hayan adquirido este tema, esta enfermedad, lo cual es también triste, ¿verdad?, en algunos de los hogares hondureños, con lo cual no extendamos esto como lo menciona un anuncio publicitario de nuestra gran Radio América.
la vacuna somos todos, ¿verdad? Entonces, pero mientras tanto, ¿verdad? Los abrazos se dan a la distancia, se dan con un fraterno pensamiento de paz, de cariño a la distancia para todos. Ok, ahora, ¿qué más, mi querido Víctor? Ya llenamos esta... Pues, por ejemplo, correcto, tenemos respuestas, que por cierto, esta herramienta se llama Mentimeter, no necesariamente, por ejemplo, vaya, nadie está colocando su nombre, es decir, yo no tengo manera de saber quién escribió, porque así lo hacemos, pero si en algún momento algún docente quiere configurar o enseñarle al alumno que ponga su nombre, se puede hacer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una respuesta. La gente dice que ha sido lo más difícil, la conectividad. Otros dicen no tener internet todo el tiempo, la incapacidad de resolver problemas técnicos de las plataformas. Wow. Otros dicen, por ejemplo, la falta de accesibilidad de los recursos, no tener trabajo. Otros han dicho que los niños presten, el prestar atención dentro de las clases. Entonces son de las cosas difíciles que se han dado. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de herramientas y de preguntas? Pero lógico, la tecnología, las herramientas solo vienen, yo siempre se los digo a los maestros que capacitamos, vienen a complementar su trabajo. Es decir, la plataforma, la herramienta no le va a dar la clase a usted. Usted va a utilizar la herramienta en base a sus conocimientos, en base a todo lo que se va a evaluar, más que evaluar, a conocer de una temática. Y por ejemplo, aquí viene un término que yo lo escuchaba mucho de los maestros, sobre todo, ¿verdad? Yo la verdad, fíjense que yo ni siquiera conocía, porque yo escuchaba que decían el reaprender. Yo decía, se puede, pero ya después los maestros, que la verdad, pues muchos son expertos en cuestiones pedagógicas, a veces no tanto tecnológicas, me decían, entonces, ¿qué es lo que le toca al maestro? Reaprender. Maestro, yo tengo tantos 20 años, 30 años de experiencia, fabuloso, pero ya estamos en otra realidad. Entonces, tiene que agregar esa experiencia, ese conocimiento, esa actitud, esa vocación, añade ahora tecnología. ¿Por qué? Porque como lo decía Henry ahorita, no podemos darnos un abrazo, usted no puede estar ahí con el niño, con el joven, darle la mano, saludarlo, corregirlo, acercarse al pupitre y ayudarle. Sé que, por ejemplo, han habido procesos que se han dado semipresenciales, ¿verdad? De que en algún momento los niños van, pero no es del todo, lo voy a decir así, no voy a decir bueno o malo, sino no es del todo efectivo. Sí van a haber, como insisto, grupos de estudiantes que pues ahí el Estado es el gran llamado a venir y hacer ese esfuerzo con los que no pueden. Ahora, con los que pueden, para evitar justamente problemas de salud, de contagios y obviamente evitar muertes y tragedias y no volver de la educación, lo voy a decir así, pues la nueva guillotina en el país. La educación virtual es un gran recurso, ahí la tenemos, miren, hay herramientas gratis, hay plataformas gratis, o sea, yo siempre le digo, antes de que quiera sacar de su bolsillo, a mí siempre me preguntan, Víctor, ¿y cuánto tengo que gastar? ¿Y tengo que gastar? No, todas las herramientas, por lo menos las que hemos aprendido a conocer durante todo este tiempo que nos hemos especializado en esta área, tienen su parte gratuita y su parte paga, y con la parte paga, créanme, yo le decía, por ejemplo, esta herramienta que estamos utilizando ahorita, aquí hay otra, dice, las escuelas no están preparadas, ponen también aquí. Entonces, exactamente. Pero, ¿qué sucede? Me decía un maestro, ¿cuánto tengo que pagar? Me dice, no, esta herramienta, pero si al final dice, ya utilizo todo. Miren, nosotros empezamos ya este proceso hace ya casi 9, 8 meses, por ahí, 8 o 9 meses. Y fíjense que hay herramientas que son tan amplias que los docentes las siguen utilizando y a veces me escriben, óigame, fíjense que descubrí esta parte, esta utilidad de esta herramienta. O sea que perfectamente sí hay salida. Tal vez la inversión de la infraestructura es complicada, yo se lo digo, sí es bastante complicado. A veces establecer, por ejemplo, dicen que computadoras en las escuelas, hay ciertas zonas de alto riesgo, con algunas situaciones socioeconómicas complicadas que la verdad, yo se lo digo, probablemente jamás lo van a tener, pero no quiere decir que usted como docente que está escuchándonos, usted como padre y usted que es alumno, porque tal vez hay adultos, ¿verdad? Que estudian, por ejemplo, en
en las universidades. ¿Cuánto se da ahora la cuestión de que, por ejemplo, a veces, y aquí quiero hablar un poquito de qué actitud hay que ir teniendo, como usted primero como docente? Usted como docente, como le decía ahorita, tiene que irse reinventando. Y el reinventarse empieza desde su actitud. Si usted todavía pues tiene barreras tecnológicas, le voy a decir que hay que superarlas. Me encanta tanto, fíjense, yo les comento, tuvimos maestros de tercera edad que cualquiera diría, usted tal vez una maestra que dice, yo ya estoy vieja, ya cosas a mí ya no. Óiganme, fue fabuloso ver maestras que cómo fueron dominando algunas técnicas, actividades, dinámicas. Maestras que, por ejemplo, decían, fíjense que yo estoy a punto de jubilarme, pero esto me ha ido gustando y quiero estar un poco más, dice, unos 2, 3 años más, dice, en esto. Entonces, usted primero tiene que abrirse, ¿verdad? Tiene su mentalidad. No le estoy diciendo que venga a invertir en algo económicamente, pero ahora si puede hacerlo, mucho mejor. Esa es otra cosa. Muchos docentes, como vuelvo a repetir, estamos muy reacios todavía a adquirir nuevos conocimientos, porque estamos añorando regresar al aula, que ahí lo único que había el pizarrón, marcadores, un foco y hasta ahí tal vez. Probablemente se va a hacer algún día, y yo no digo que sea malo anhelar eso, claro que sí, pero pongamos, como dicen, los pies sobre la tierra. Hay que aprender. A los papás tenemos que entender también que los maestros también son papás, que los maestros también se enferman, sí, que los maestros también tienen dificultades de pago en muchos casos, que los maestros muchos no han tenido la capacitación adecuada. Entonces, ¿qué pasa? El maestro no es el responsable de todo tampoco. Recuerde algo, usted sí es papá, recuerde que a veces el maestro de sus hijos también es papá, y estuvieron, Henry y Cristian, ustedes son, Henry, como decía ahí, con sus hijos, Henry estuvo en casa con los hijos. ¿Qué sucede? De una u otra manera, fíjense que es algo bien positivo que yo digo que sucedió. Quieras o no, obligó a un montón de papás de familia a involucrarse más en la educación de sus hijos. Sin duda. Quieran o no. Muchos de repente, bueno, mi hijo va a la escuela, yo trabajo todo el día, regreso en la noche, 1 hora, 2 horas, pero tenerlos prácticamente 24/7 fue un gran reto. Entonces, y con los alumnos, por ejemplo, en el caso de los niños, ahí depende del maestro y del padre. Muchos niños de repente sufrieron bastante estrés, cargas de tareas que nunca habían tenido, maneras de trabajar, entonces todo fue tan rápido. Y con aquellos estudiantes que de igual manera ya están en una edad, por ejemplo, ya bachilleratos, universidades, también les demanda las mismas acciones, reabrirse, aprender otras cosas, ¿verdad? Ver qué recursos mínimos, porque miren, yo siempre le digo a la gente, Cristian y Henry, si usted está en Facebook y me está viendo, con este aparato, este es un celular, usted puede hacer de este aparato una gran herramienta, pero para eso tiene que aprender a optimizarlo. Por ejemplo, no poner aplicaciones que no son para su trabajo, porque eso tal vez le va a consumir recursos de memoria, de espacio, tantas cosas. Una maestra una vez me decía, la famosa aplicación, es que yo tengo un montón de TikTok, pero no ustedes, o súbanlos a la nube, lo graben en una memoria, lo graben en una SD, o sencillamente borran. Porque usted es maestra, es su herramienta de trabajo, no tiene otra cosa, optimícela. Entonces, yo creo que esa es una de las actitudes que se debe de ir adquiriendo en este tiempo. Ahí, solo les leo, ahí dice, a veces el sonido de mi compu se desactiva, la compu se pone lenta, capacitar a personas que están súper ocupadas, a veces sin horas laborales, ¿verdad? Son de las dificultades de las clases. Miren, la gente sigue ahí opinando. Totalmente. Bueno, y muchísimas gracias por toda la retroalimentación. Ya casi estamos en la fase final, mi querido Víctor y Cristian, y hay un par de preguntas. Primero, alguien nos envía un WhatsApp: felicidades, excelente programa. ¿Cómo podemos comunicarnos con Víctor para poder hacerle consultas? Creo que posiblemente tiene que ver con personas que tienen algún centro educativo, una cosa por el estilo. ¿Qué debe hacer la gente, Víctor, para consultarle a ustedes nuevas técnicas más adecuadas y todo esto que hemos venido discutiendo? ¿Cómo se contactan con ustedes? Excelente, muy bien. Nosotros somos, pues, Vara Creativa HN, como le decíamos al inicio, pues somos hondureños, somos un grupo de emprendedores, ¿verdad? Estamos estilo emprendedores porque somos emprendedores. Es decir, aclaro esto porque mucha gente a veces nos ha dicho que es que si trabajamos para el Estado, una ONG, no, somos grupo de locos
que estamos ahí en este proyecto, que creemos en la educación y que por supuesto hemos estado ya durante 9 meses en este proceso, que hemos capacitado más de 500 docentes en diferentes talleres que manejamos. Pueden contactarnos al 3238 8593, WhatsApp, Telegram, no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora veo que mucha gente está empezando ya, desde que salió de que el WhatsApp nos están robando, ahora yo veo mis contactos, uso Telegram, pero bueno, esa es otra cosa. 3238 8593 y el 3247 4133. Pueden escribirnos también al correo bara, con B labial, bara, @ baracreativahn.com. Bara, vuelvo a repetir, @ baracreativahn.com. Y también pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, estamos como Bara Creativa HN. Y aprovechando un poquito por lo que usted decía, Henry, el lunes 18, del lunes 18, 19, 20 al jueves 21, nosotros siempre damos talleres gratuitos de 8 horas, ¿verdad? Nosotros solo el año pasado dimos 35 talleres gratuitos. Oiga bien, gratis. Gratuitos, o sea, no hay que pagar, no hay letras chiquitas abajo, es gratis. ¿Qué incluye el taller? Pues le incluye, aparte de la asesoría, le incluye un diploma de participación. El único requisito, bueno, pedimos algunos requisitos más que todo técnicos que no son del otro mundo. Ahí cuando nos contacten con gusto le decimos. Y que estén durante toda la jornada de capacitación, es decir, de inicio a fin. Y también le proporcionamos lo que son los videos tutoriales de todos los talleres, Así que es una gran oportunidad que pueden aprovechar. Este 18 vamos a tener otro gratuito, por lo menos en el mes. Nosotros hacemos entre 4 y 5 talleres totalmente gratuitos para que aprendan a ingresar a este mundo virtual por si no lo han hecho, o potenciar muchísimo más. Así que ahí están nuestros datos para que ustedes puedan contactarnos, y es un gusto poder ayudarles a todos, ¿verdad? Maestros, aún padres de familia. A veces nos han pedido dar charlas de concientizar a los padres de familia. También estamos para eso. ¿Y cómo pueden participar, Víctor? ¿Cómo hacen para participar de manera gratuita? Ok, primero pues nos contactan a los números que acabamos de decir. Nosotros les proveemos un formulario digital de contacto, y pues ahí después ya nosotros nos contactamos, le damos los datos, las fechas, los enlaces de la sala, y etcétera. Requisitos, yo lo voy a decir así rapidito. Ya dije el primero, eso sí es gratuito, pero sí les pedimos que por favor estén durante todo el tiempo. No es que 1 hora sí, 2 no, un día, no, tiene que estar todo el tiempo. El segundo requisito, que tenga una cuenta de Gmail. Gmail, ¿por qué? Porque Gmail es obviamente una cuenta de correo que indexa todo el ecosistema digital de Google, y las herramientas, el 99% de las herramientas están conectadas con Gmail. Es algo, mire, es gratis, no tiene que pagar, solo tomes el tiempo. Si no la tiene, hágalo. El tercer requisito es que usted cuente, por ejemplo, con 2 dispositivos, por ejemplo, una computadora y un celular, o una tablet y un celular. Eso es todo, que tenga internet en su casa y que esté dispuesto a participar. ¿Por qué? Porque nuestros talleres son muy interactivos, son muy participativos, es decir, probablemente muchos han sacado talleres, capacitaciones que apagan la cámara, la tienen apagada y hacen, no, nosotros eso sí les pedimos que tengan su cámara encendida, porque no solamente les enseñamos herramientas, sino también metodologías pedagógicas, académicas, para poder aplicar. Porque como decía ahorita en algún momento, no solo es el hecho de aprender tecnología, sino que hay que aplicarla. Eso es un término que se llama, por ejemplo, que lo enseñamos en algunos de nuestros talleres, pedagogía digital. Pues es muy diferente a poder establecer como habíamos hecho. Así que ahí están las maneras de cómo pueden participar. Excelente, muchísimas gracias, Víctor. Ya saben, a pues las personas que son propietarios, socios o inclusive pues empleados de centros educativos, no necesariamente de educación formal, ¿verdad? También hay otra por ahí. Ya nos vamos, nos dicen. Les agradecemos muchísimo a todos por habernos visto y habernos escuchado, y estar aquí siempre, todos los domingos, en este estilo emprendedor. Gracias, Víctor. Gracias de verdad, Henry, Cristian, y pues a esta casa Radio América por la oportunidad. Recuerden, somos puede buscarnos en Facebook, Bara Creativa HN. El día lunes 18 tenemos los datos, y recuerde, la educación virtual es posible
mientras usted se haga accesible al cambio. Muy buenos días y Dios les bendiga a todos.